En ese sentido, queremos agradecer la aceptación que han tenido nuestros panelistas para venir ante ustedes a exponer sus planteamientos. Hemos señalado un tiempo de 20 minutos por cada uno de los intervinientes. En primer lugar, le vamos a dar la palabra al economista Kevin Jiménez. Él es el director regional de Semplades. Es un joven profesional que ha asumido un reto tremendamente importante para el desarrollo futuro de esta región. Después intervendrá también el doctor Galo Ramón, y por último el economista Trotsky Guerrero. Entonces escuchemos en primer lugar a Kevin Jiménez. Distinguidos panelistas que me acompañan, compañeras y compañeros. Primero quería agradecer la invitación por parte de la Superintendencia para poder compartir con ustedes un espacio sobre la caracterización socioeconómica de Loja. Me alegra también sesgar hacia abajo la edad de los panelistas. Creo que siempre es importante ir generando un recambio en todos los frentes. Voy a hacer un breve recorrido de la historia, pero centrándome en los temas un tanto más económicos. Entiendo que el resto de panelistas profundizarán ya los distintos temas. Hablamos de Loja históricamente como capital musical y cultural del Ecuador. Voy a ser un poco injusto porque solo voy a nombrar tres personajes muy ilustres de esta ciudad, como Matilde Hidalgo, Manuel Agustín Aguirre y Benjamín Carrión, que eran las personas que estaban en la primera lámina. Además tenemos una de las universidades más antiguas del país. Sin embargo, ya acotando un poco la caracterización a nivel ya de lo que es la actividad industrial, la incipiente industria que existe actualmente en Loja se desarrolló al amparo de la política de sustitución de importaciones. Se caracterizó por no incorporar tecnología y tener un limitado uso de mano de obra calificada. De hecho, hace ya más de 5 décadas, las principales industrias eran el procesamiento de azúcar, embutidos, condimentos y especerías, además de café y lácteos. Ustedes pueden ver que esa realidad en la actualidad no ha cambiado. Si bien la provincia de Loja históricamente ha tenido flujos migratorios muy importantes debido a varios factores, en el caso del cantón podemos ver en esa lámina que en 60 años la población se ha cuadruplicado. Nosotros concentramos aquí casi la mitad de la población de la provincia, pero hay un sesgo netamente urbano y eso genera una presión en cuanto al tema de cobertura de servicios básicos. Tenemos una característica especial en Loja que se está dando un cambio. Antes era un cantón expulsor, ahora se está cambiando esa tendencia y por cada 10.000 habitantes actualmente ingresa uno en el país, revirtiendo esa tendencia histórica. Loja es el primer cantón que recepta población de la provincia, mientras que en el resto de cantones persiste una expulsión de población. Por cada 1.000 habitantes salen 9 en promedio. Pero ¿cuáles son los principales motivos para que la gente venga a la capital provincial? Principalmente estudios, búsqueda de empleo y mejores condiciones de vida. El cantón, la cabecera cantonal presenta las mejores tasas en cuanto a provisión de servicios, esa era una de las razones que les mencionaba, pero si uno hace un análisis de las diferencias entre el sector urbano y rural, ustedes pueden ver ahí las parroquias rurales en el mapa y con un color más acentuado aquellas parroquias donde las necesidades básicas insatisfechas son mucho mayores. Puede ver entonces que hay una brecha bastante grande entre el sector urbano y el rural. Si bien a nivel cantonal tenemos tasas, por ejemplo, en alcantarillado, en agua potable y en eliminación de basura mayor a lo que se observa en promedio de los cantones a nivel nacional, si hacemos la diferencia entre el sector urbano y rural, vemos que en cuanto al alcantarillado, en el sector urbano la cobertura llega a cerca de 89%, mientras que en el sector rural
solo llega al 19%. La diferencia entre acceso a agua por red pública es 82% en el sector urbano frente al 24% en el sector rural. Esperamos que aquellas personas que están postulando para ser dignidades locales tengan esto muy en cuenta para poder solucionar. Se han hecho algunos estudios y se estima que se requieren alrededor de 40 millones de dólares para solucionar este tema de servicios básicos, más una inversión recurrente cada año. El tema de estudios, recordarán ustedes que era uno de los motivos por los cuales la gente venía acá a Loja, pero si uno analiza cómo está compuesta la población, me refiero a la población económicamente activa, uno puede ver que el 30% de la educación, está dibujado bien el pastel, tiene educación primaria, el 25% tiene educación superior y el 19% tiene educación secundaria. Tenemos algunos niveles de educación superior al promedio que existe en el país, tenemos una alta tasa de educación superior, tenemos altos niveles de escolaridad, en promedio más de 11 años, somos el quinto cantón de los 221 a nivel nacional con estos niveles de escolaridad. Estos niveles de escolaridad bastante elevados, tenemos un talento humano con alto nivel de formación, pero concentrado en carreras tradicionales como administradores, abogados, contadores, médicos, economistas. De hecho, creo que en Nace Loja ya había abogados y muy buenos, ¿no? Pero la pregunta que tenemos que hacernos es que si esta formación es pertinente en cuanto a las necesidades que tenemos como provincia, como país o como región. Necesitamos tener carreras acorde a, por ejemplo, el tema minero, el tema de explotación metalúrgica, a potenciar carreras relacionadas con servicios como por ejemplo el tema turístico. ¿Y ahora qué pasa? ¿Cómo está estructurada de alguna forma la demanda de la actividad económica? Uno puede ver que el 71% de la población económicamente activa se emplea en el sector terciario, o sea, básicamente servicios. La mayor parte del pastel en temas de comercio, otras actividades y construcción. Solo el 13% de la PEA está empleada en el sector agrícola y en la industria solo se emplea el 8%. En el año 2010 las ventas del sector industrial fueron de 55 millones de dólares. Esto equivale más o menos al menos del 4% de lo que se vende en el cantón. Y les decía, la estructura de la industria en Loja no ha cambiado. Seguimos en el tema de condimentos y especerías, lácteos, embutido y café. La industria, les decía, tiene una demanda limitada de mano de obra calificada, es decir, tenemos por un lado una formación interesante en cuanto a educación superior, a profesionales en algunas áreas, pero estos no pueden ser incorporados en el sector productivo y de hecho estamos nosotros exportando talento humano hacia fuera de la provincia y el país. Para analizar los temas relacionados con ya algunos indicadores económicos, en el cantón tenemos alrededor de 12.000 establecimientos económicos que generan alrededor de 1.550 millones de dólares en ventas y que emplean, de acuerdo al censo económico del 2010, a más de 42.000 personas. Una de las cosas que realmente llaman la atención es que apenas, si uno hace la relación entre gastos para investigación y desarrollo, no llega a los 600.000 dólares, es que ni siquiera llegamos al 0.5% la relación gasto en inversión y desarrollo frente a ventas. Es decir, ¿cómo podemos potenciar un cambio en la matriz productiva? ¿Cómo producimos nuevas cosas? ¿Cómo generamos nuevos sistemas de comercialización si no estamos invirtiendo en investigación y desarrollo? Pero nosotros reproducimos algunas características de la economía a nivel nacional. Somos una economía también concentrada. El sector comercial, ustedes pueden ver en esa lámina, aglutina el 53% de los establecimientos económicos, el 45% de los ingresos anuales percibidos por ventas, el 27% de la mano de obra y el 4% del gasto realizado en investigación y desarrollo. Ahora, dentro del sector comercial, ¿cuáles son los rubros más importantes? Si uno suma la venta de materiales de construcción
y la venta al por menor en comercios no especializados explica más del 40% de lo que se mueve en el tema comercial. En cuanto al tema de servicios, los servicios concentran el 37% de los establecimientos económicos, la mitad, algo más de la mitad de los ingresos anuales percibidos por ventas y más del 65% de las personas empleadas. Entonces estamos hablando de que Loja tiene empleados públicos, él es menos del 8% de la PEA, entonces no es un dato tan relevante. Ustedes están viendo ahí una comparación de la canasta básica por ciudades y ven cómo Loja tiene una de las canastas básicas más elevadas después de Cuenca y Quito. Entonces cabría o valdría la pena hacer investigaciones de por qué esos precios son tan elevados o cuáles son los determinantes de que tengamos una canasta básica tan elevada. Puede ser, por ejemplo, el caso de acceso a los factores de producción. Entiendo que se va a topar más adelante el tema de acceso, por ejemplo, a la tierra, el acceso a financiamiento. El hecho de ser una provincia fronteriza sin duda también influye en tener estos precios más elevados, considerando que debe haber una economía subterránea bastante importante derivada de comercio informal aquí. Sin embargo, esto también puede deberse a que existen distorsiones en el mercado. Es decir, que puede haber productores o intermediarios que están abusando de su poder para imponer precios. Y yo les había preparado un listado de algunos rubros considerando el índice Herfindahl. El índice Herfindahl básicamente te define escalas y te permite ver cuando un mercado cuando no existe concentración en un mercado. Si este indicador es menor a 1500, no es un mercado concentrado. Si el indicador es entre 1500 y 2500, se habla de un mercado moderadamente concentrado. Y si este indicador es superior a 2500, se habla de un mercado altamente concentrado, donde puede haber algunos abusos de poder en estos productores. Cojamos, por ejemplo, el rubro de elaboración de bebidas. Este índice es cercano a los 9000. ¿Sí? Entonces ahí estamos hablando de que hay un mercado altamente concentrado. En producción de madera y fabricación de productos de madera, el indicador supera los 5600. En fabricación de productos de caucho y plástico, más de 5000. En agricultura, ganadería y caza y actividades de servicios conexas, más de 4600. En elaboración de productos alimenticios, más de 4400. Ahora, esto no necesariamente, como les digo, implica que haya un abuso de poder. Ese podría ser un indicio. Lo que claramente está establecido que hay una posición dominante de algunas empresas que concentran o que se llevan una buena parte del pastel. Ahora, eso sí puede implicar entonces, y eso es lo que habría que investigar, si es que se está abusando en precios, si se está abusando en calidad, si es que está imponiendo no solo precios al consumidor final, sino también a los proveedores, por ejemplo. Y un poco adentrándonos en la temática que nos reúne el día de hoy, en realidad no es una idea que nace solo en el país de algunos intelectuales respecto a la necesidad de controlar el mercado. Por ejemplo, Joseph Stiglitz, que es Premio Nobel de Economía, él le echa la culpa mucho a los economistas, a la ciencia económica de las crisis actuales, debido a la asimetría en la información de los mercados. Es decir, los mercados no funcionan eficientemente porque todo el mundo tiene acceso a la misma información. Hay gente que tiene acceso a información privilegiada y utiliza esa información para lucrar. Les pongo dos ejemplos que pasaron en el país. Por ejemplo, cuando había la Junta Monetaria, los banqueros eran miembros de la Junta Monetaria y la Junta Monetaria tenía, entre otras funciones, definir cuánto se devaluaba el sucre. Entonces, había claramente ahí un conflicto de interés. Otro ejemplo más, los grandes industriales formaban parte del consejo que definía los aranceles. Entonces, claramente ahí puede haber conflictos de intereses. Stiglitz menciona que la mayor falacia de la economía neoclásica es afirmar que los mercados se regulan en sí mismos, que se comportan de forma racional y que los agentes económicos toman sus decisiones en función de la información perfecta que existe y está disponible para todos.
Como ustedes conocen, el Plan Nacional del Buen Vivir constituye la hoja de ruta que es de cumplimiento obligatorio para todas las funciones del Estado, para los distintos niveles de gobierno, y es referencial también para el sector privado. Está compuesto de 12 objetivos de desarrollo, tiene metas que permiten analizar y evaluar el cumplimiento de ese plan, tiene lineamientos de política pública y tiene lineamientos estratégicos. Está aglutinado en 3 grandes componentes: el primero que tiene que ver con poder popular y Estado, el otro con derechos y libertades para el buen vivir, y el tercero relacionado con transformación económica y productiva. Todos estos componentes tienen relación con la temática que nos ha reunido el día de hoy. Y, por ejemplo, ahí hemos planteado algunos desafíos que están establecidos en este Plan Nacional del Buen Vivir, entendiendo también que el cumplimiento de este plan, que refleja los sueños, las aspiraciones de los y las lojanas, no es responsabilidad exclusiva del gobierno central ni de una de las funciones del Estado. Se requiere de un trabajo colaborativo donde la ciudadanía tiene un rol muy importante. Dentro de estos desafíos podemos mencionar, por ejemplo, que es necesario identificar, controlar y sancionar las prácticas de abuso de poder de mercado, es decir, normar y sancionar conductas desleales y monopólicas, controlar el poder de mercado y los conflictos de interés en el sector financiero para garantizar su sostenibilidad y precautelar los intereses de los depositantes. Y también resaltamos el tema de fortalecer el marco institucional y regulatorio que permite una gestión de calidad y control del poder de mercado en la prestación de servicios para garantizar los derechos de proveedores y consumidores. Esto en líneas generales, como una presentación que les permita tener un pantallazo rápido de la realidad socioeconómica de Loja. Les insisto nuevamente, si queremos hacer realidad el buen vivir en el territorio, es decir, los sueños de los y las lojanas, necesitamos entonces de un trabajo mancomun. Así que esperamos que estos sueños, estas aspiraciones de cambiar la matriz productiva, es decir, de producir más, de producir mejor, de producir nuevas cosas, de vender a distintos destinos, sea asumido por cada uno de los actores de nuestro país. Muchas gracias. Bien, el economista Kevin Jiménez nos ha hecho una descripción de la realidad contemporánea de Loja, que en buena parte es el resultado de lo que históricamente ha ocurrido en la realidad socioeconómica de Loja y su área de influencia.